Aquí comienza Líderes RCN con Mauricio Rodríguez, porque los líderes no nacen, los líderes se hacen. Muy buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos a Líderes RCN. Este es un espacio para aprender de liderazgo a través del ejemplo de personas que se destacan en diversos ámbitos de la vida nacional. Les recuerdo, por favor, enviarme sus preguntas, comentarios y sugerencias al correo electrónico líderesrcnradio@gmail.com o a través de un mensaje de texto al celular 318-889-6192. Muy bien, pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy tenemos un interesante invitado. Se trata de Salman Ben Haim. Salman es experto, agente de cambio, consultor y coach, o sea, entrenador de personas y de empresas. Salman es economista con estudios adicionales en alta gerencia, comercio internacional y marketing especializado. Salman acaba de publicar un estupendo libro que recomiendo leer, titulado 50 reflexiones para ser feliz, del cual vamos a hablar en este programa. Salman, bienvenido a Líderes RCN. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Mauricio, buenas noches y buenas noches a todas las personas que están conectados a esta hora en Líderes RCN. Una primera curiosidad antes de entrar en materia. ¿De dónde viene su apellido? Es israelí, es de descendencia israelí. De allí viene el nombre raro. ¿Quién llegó acá? ¿Su abuelo, bisabuelo, sus padres? ¿Quién? Mis padres, las dos partes. Las dos familias de mis padres, tanto materna como materna, nacieron en Colombia, pero tienen descendencia por parte de mi papá, polaca, por parte de mi mamá, de Portugal. Un saludo a Israel, esa gran nación. Tuve el privilegio, la oportunidad de estar allá hace unos años y quedé muy impresionado por la sofisticación de su educación, de su cultura, su historia, la calidez de su gente. Y la calidad de vida. La calidad de vida impresionante. Sí. Lo felicito por sus ancestros. Gracias. Hablemos de su libro. Muy interesante libro que acaba de ser lanzado, ha sido muy bien acogido. Tiene una serie de recomendaciones, sugerencias muy prácticas, sencillas pero profundas. Dice usted en el prólogo del libro que hay que dedicar 3 minutos diarios a reflexionar sobre algunas de estas ideas para poder ser feliz. Muchas de las preguntas más sencillas de la vida normalmente son las que pasamos por alto, como qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos hace feliz, cómo podemos estar un poco mejor, y se nos pasan por alto porque estamos inmersos en la cotidianidad, en el afán del día a día, y se nos empieza a perder el foco de lo que realmente nos gusta, disfrutamos y queremos. Yo no he conocido a la primera persona que diga que no quiere ser feliz. Caso contrario, si uno les pregunta qué están haciendo por lograrlo, y cuando no nos tomamos un tiempo, que no tiene que ser larguísimo, que no tienen que ser horas en el día meditando, sentado o rezando o cualquier cosa así, sino simplemente pensando en nuestro día y en lo que estamos haciendo, pues no podemos tener la oportunidad de ver el panorama un poco más completo. Salman, hablemos de algunas de esas reflexiones, de las 50 reflexiones contenidas en este libro. He escogido algunas, las que más me impactaron, para que por favor las explique a nuestros oyentes. En contravía. En contravía es una reflexión que habla precisamente de que no tenemos que seguir en la corriente a todo lo que pasa, que estamos muy predispuestos a dejarnos bombardear por todo lo que nos rodea, llámese publicidad, llámese información, y nos indicen incluso hasta de qué indignarnos. ¿Por qué ponernos de mal genio? ¿A quién tenemos que apoyar o no? Muchas veces tenemos que poner un punto sobre la I y un alto para poner contravía a eso y empezar a ver cuál es el destino que nosotros realmente queremos recorrer y no quedarnos enfrascados en lo que nos dicen todos los que nos rodean, sea quien nos los diga. Ese punto que ponemos para ir en nuestro propio camino es lo que construye realmente un criterio fuerte en una persona. Otro capítulo, excesos. Vivimos en una vida de excesos y se nos olvida también cuáles son aquellos en los que deberíamos concentrarnos. Dicen que todo exceso es malo, pero hay excesos que son muy buenos. Uno se puede exceder en la felicidad, por ejemplo, y una cosa bonita es que cuando yo estoy feliz, la comparto y trato de transmitírsela a todo el mundo, no solo a mis familiares, sino al portero, al taxista que me mueve, a la persona que me colabora en alguna otra cosa. Y ese tipo de excesos son muy buenos y nos hemos enfocado en otro tipo de excesos que no nos aportan realmente mayor cosa. Excesos con la comida, con el trabajo, con el estrés. Con el estrés, con la obsesión por conseguir ciertas cosas que no nos van a dar una satisfacción a largo plazo, por ejemplo, aunque pensaríamos que sí, como la plata, y resulta que no, que es pasajera.
todo va y todo viene, pero otras cosas son mucho más trascendentales y más importantes para nuestra vida que sí nos van a llenar a largo plazo y esas son las que terminamos descuidando. Ahora que menciona la plata, leí un estudio reciente de economistas muy serios que ratifican lo que algunos de sus colegas ya habían dicho, que es a partir de cierto nivel de ingresos en Estados Unidos de $80,000 al año, realmente el dinero no da felicidad extra, adicional. Se requiere dinero para cubrir ciertas necesidades básicas. Por supuesto. Pero más allá de eso, el dinero es poco o nada lo que aporta e incluso puede generar problemas, infelicidad. Absolutamente. Además, hay unos estudios muy interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con las personas que se ganan la lotería. Uno pensaría, y el común de la gente dice, no, yo me quiero ganar la lotería, el premio gordo a la lotería. No les cambia la vida. De hecho, se les vuelve más problemática porque no saben pagar impuestos, no saben invertirla, se les acaba muy rápido. Y ese tipo de cosas que no están previstas, esos excesos que no sabemos manejar, son los que terminan por crearnos un obstáculo para nosotros mismos. Otro capítulo, he decidido. Uy, he decidido es una reafirmación que yo necesitaba escribir en donde me hacía dueño de las decisiones que estaba tomando en ese momento y de cómo es importante que decidamos por nosotros mismos saber qué es lo que queremos hacer y ponerle un punto final a muchas cosas también. Tomar las riendas de nuestro propio destino. Muchas veces dependemos de nuestros padres o jefes o pareja o hijos. O pareja, sí, ¿no? Y es importante que seamos dueños de eso, además porque muchas veces a uno le dicen que tiene que pensar positivo y piensa que es decirle a todo sí. Y muchas veces decir no es mucho más poderoso. Y más sano. Decir sí, claro. Para la salud mental, para la tranquilidad interior. Totalmente. Decirle no a ciertas cosas, a ciertos hábitos, a ciertos comportamientos o a ciertas situaciones es liberador. ¿Te atreves a cambiar? Esa es una invitación abierta para que el lector reflexione si de lo que critica realmente está haciendo algo por cambiar y qué es lo que está haciendo por cambiar. A todos nos gusta criticar, es normal en nosotros. Somos personas que al ser pensantes y observar vemos cosas que no nos gustan, pero en ese punto tenemos que saber qué tan dispuestos estamos a hacer el cambio que queremos ver en los demás o si simplemente nos vamos a quedar en la crítica. Este siguiente capítulo me gusta mucho, un mundo de oportunidades. Un mundo de oportunidades es precisamente entender que tenemos el mundo a nuestra disposición. Todas las respuestas que tenemos siempre van a ser un no, si no nos atrevemos a preguntar. Si yo no toco una puerta, no sé si me la van a abrir o no. Hay que ensayar, experimentar, hay tratar, que lanzarse, probar. Hay que lanzarse. Hace poco me reuní con una amiga que me preguntaba qué había hecho para publicar el libro, para llegar a Ediciones B, que me lo publicaran, porque en Colombia el tema de publicar no es tan sencillo y de hecho la industria editorial no está pasando por sus mejores momentos en muchas cosas. Y yo le dije sencillo, mandé un correo electrónico y no me creía que hubiera sido así de sencillo. ¿Fue suerte o no? No lo sé, pero yo sé que sí hay que tocar las puertas, porque si no, no sé si me las van a abrir. Y si prefiero quedarme con el no, que me digan no nos interesa, a que me digan sí y abran la puerta. Es mejor no quedarse con la intriga de que pudo haber sido. ¿Cuánto tiempo le tardó escribir este libro? ¿Cuántos años de reflexiones? ¿Cómo escogió estos 50 principios? Realmente no me tomó tanto tiempo escribirlas, pero sí seleccionarlas. Tenía una base de por lo menos 3 o 4 veces más, casi 200 tal vez, y decidí enfocarme en la felicidad porque creía que era el principio fundamental para poder empezar a hacer otro tipo de cosas más adelante. Seleccionarlas fue un poco más complejo para que tuvieran como una línea temática que en el fondo yo la logro entender, pero también porque me interesaba mucho 2 cosas. Número 1, que el lenguaje fuera muy claro, que cualquier persona lo pudiera leer, y eso ha sido una cosa bonita porque he tenido personas de 9 años que lo han leído y les ha gustado, y la misma reflexión la lee una persona de 60, 70 años y la entiende de otro punto, pero le gusta y lo conecta. Entonces, tratar de conectar a diferentes públicos era una intención, y también que la persona cuando lo vuelva a leer en una semana o en un año, encuentre otro sentido totalmente diferente a la misma reflexión. Otro capítulo muy bueno, dieta emocional. Ese me encanta porque nos acostumbramos a las dietas y a la frustración que nos generan, y combinarlo con las emociones me parecía un ejercicio interesante, y saber que muchas veces tenemos que comernos nuestro orgullo, que tenemos que comernos un poco de nuestro ego y nuestra envidia para empezar a
generar una mayor empatía y una empatía mucho más real con las personas que nos rodean. Y eso nos ayuda a vivir mucho más sanos, mucho mejor y mucho más tranquilos, sobre todo sin culpas y sin pesares, que son los que más duelen cuando pasa el tiempo. Habla usted de la envidia, que es un mal generalizado, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Alguien decía que los colombianos sentimos una envidia tan fuerte, tan poderosa, que carcome nuestra existencia, nuestro día a día. Nos preocupamos más por los triunfos o los fracasos de los otros que por los propios. Absolutamente, absolutamente. Nos hemos acostumbrado demasiado a envidiar a los demás y también nos hemos acostumbrado demasiado a conformarnos con la felicidad de los otros. Y eso lo convertimos en un caballo de batalla. Bien sea que nos alegramos de el futbolista que está triunfando o de los fracasos que tiene para criticarlo, pero no de lo que nosotros mismos estamos haciendo. Y se nos olvida también valorar nuestro esfuerzo, así como el esfuerzo de los demás. Es muy fácil criticar, pero nadie se pone a reflexionar qué tanto trabajo hay detrás de todo eso que está uno viendo y criticando en ese instante, ¿no? Y nos pasa mucho en la vida nacional, de hecho. Estamos con Salman Ben Haim, autor de un estupendo libro que recomiendo leer titulado 50 reflexiones para ser feliz, publicado por Ediciones B. Salman, le propongo que sigamos comentando los 50 capítulos que recogen sus recomendaciones y sugerencias. 3 minutos se tarda uno leyendo cada capítulo, muy poco tiempo para mejorar la calidad de vida del resto del día. Sí, esa también era una idea fundamental, que la persona pudiera leerlo, seleccionar al azar un capítulo, lee 2-3 minutos, tarda y perfecto. Con un lenguaje muy sencillo que le permitiera entenderlo y digerirlo con mucha facilidad y también sin que tuviese verdades absolutas. Eso sí me parecía muy importante, que la persona entienda que la respuesta la va a construir él mismo desde sus emociones, desde su experiencia, desde su vida. Yo no le estoy dando ni una fórmula ni nada similar. Es simplemente un punto de vista que lo va a ayudar a ver la vida y ese momento puntual desde otra perspectiva. Hablemos del capítulo 28, muy importante, difícil de aceptar, difícil de entender. Se titula El valor de la derrota. La derrota es tan importante porque es el camino esencial para construir cualquier éxito. Si yo no aprendo de mis errores, cualquier cosa que haga se me va a venir abajo, tarde o temprano. Los errores me permiten nutrirme y en la medida que yo logro aprender de ellos y superarlos, voy a poder establecer un éxito duradero en cualquier aspecto de la vida, laboral, personal, profesional. Cualquier cosa que haga, dependo más de mis errores que de mis aciertos. Inclusive hace poco en deportes que entrevistaban a Nairo, él decía, son más veces las que he perdido que las que he ganado. Y aún así es uno de los mejores del mundo. Es precisamente eso, tenemos que aprender de nuestros errores y no dejarnos superar por ellos. Pregunta el capítulo 31. ¿Quién tiene la razón? Vivimos tratando de creer que somos los dueños de la verdad absoluta en todo. Y el ejemplo más fácil y más cercano que todos tenemos es la política nacional, por ejemplo. Uno habla con una persona que apoya a uno o a otro y los dos creen que tienen la verdad absoluta. Y nos perdemos de algo maravilloso y es entender las diferencias. Tenemos que estar por encima de esas cosas y entender que, aunque hay muchas cosas que nos separan, con una que nos una es suficiente para poder establecer una buena relación. Y hay que ser más amplio mentalmente, más flexible. Hay que entender que todas las personas tienen cosas buenas y malas. Absolutamente. Ser tan extremo, tan radical de decir todo lo de este señor es perfecto y todo lo de su rival es muy malo, es una equivocación, porque seguramente cada uno de ellos tiene cosas valiosas que aportar, cada uno de ellos ha logrado cosas importantes para el país, por hablar del mundo de la política, pero se extiende también al mundo del trabajo, a la vida familiar. No hay que ver las cosas tan blanco y negro, ¿no? No, es una escala de colores que todos tenemos y en la cual todos somos partícipes. Y cuando nos cerramos a un único punto de vista, nos perdemos gran parte del panorama. Es como si nos tapáramos un ojo y quisiéramos ir a tomar una foto maravillosa de un paisaje. No nos va a quedar bien, sencillamente porque tenemos la capacidad de ver más allá. Y es importante que podamos ver eso, que entendamos que de esas diferencias también podemos aprender y que todos tenemos cosas muy buenas y también cosas que no son tan buenas. Y eso le aplica absolutamente a todo el mundo. O sea, no conozco absolutamente nada, ni siquiera una filosofía, una religión que uno pueda decir es perfecta. No existe. Salman, hemos estado hablando de temas muy importantes, pero a la hora de la verdad no son tan complejos, son cosas
bastante sencillas, elementales, básicas, de sentido común. Esto no es, como dicen los americanos, ciencia para hacer cohetes. Sin embargo, en la práctica, los seres humanos nos enredamos mucho aplicando estas ideas, estos conceptos. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo poner en práctica estas recomendaciones? Creo que tiene que ver, por un lado, con nuestro ego, que nos dejamos ganar de nuestro ego y sentimos que vamos a ser valiosos solo si nos validan desde afuera. Si nuestro jefe nos dice que estamos bien, si nuestra pareja nos dice que estamos bonitos, si nuestros hijos nos dicen que somos buenos padres, y tratamos de buscar esas validaciones en lo personal y en lo social. Y se nos olvida que la validación más importante tiene que venir de nosotros. Si no nos aceptamos, no nos queremos, pero sobre todo no nos conocemos, no vamos a poder llegar a ningún lado en absoluto. Creo que eso en gran parte es lo que nos frena para poder entender lo común y lo cotidiano que puede tener ese sentido común, valga la redundancia. Por otro lado, también siento que tiene que ver mucho con el hecho de que le tenemos miedo a escucharnos, le tenemos miedo al silencio, le tenemos miedo a la soledad y pensamos que es una cosa tenebrosa que nos va a acabar la vida. Realmente vinimos solos y nos vamos a ir solos. Pues nuestra mamá nos trajo, sí, claramente, pero nacimos solos y nos vamos a morir solos, porque la mamá se va a morir, el papá, los hermanos, la pareja, los hijos se van a ir. Y en la medida que entendamos que estamos solos, va a ser mucho más rápido el proceso de entender también que podemos aprovechar mejor nuestro tiempo y compartirlo de una mejor manera con todos los que nos rodean. Conocernos a fondo es clave, ¿no? Absolutamente. Pero esa exploración pocos la hacen porque se distraen en el día a día con tantas tentaciones, con tantas actividades, con tantas rutinas, y poco tiempo le dedicamos a descubrir en el fondo nuestra esencia. Nos gusta hacernos los locos, porque además no nos gusta que nos digan la verdad en la cara. Y somos los peores y más atroces jueces que podamos tener. Nadie sabe las intenciones que uno tiene, solo uno mismo. Entonces en ese punto puede que yo haga algo, pero en la cabeza tengo internamente que mi intención era otra, y ahí me voy a empezar a juzgar. Y cuando soy 100% sincero conmigo mismo, me voy a encontrar con un montón de cosas que tal vez no quiero aceptar. Otro capítulo muy interesante, la maleta. Hay que saber qué tenemos en la maleta de la vida, qué estamos cargando con nosotros, porque aquello que con lo que nos quedamos es lo que nos va a terminar definiendo. Mucho equipaje pesado que no sirve para nada. Culpas. Un lastre, ¿no? Sí, las culpas que tenemos, las cosas que se nos convierten en frustración porque no las hicimos, el perdón que no pedimos o que no otorgamos. Son cosas que nos empiezan a pesar en la vida, y cuando pasan los años nos empezamos a dar cuenta que nos están haciendo más daño del que nos podemos imaginar. Se vale tener miedo, capítulo 40. Se vale tener miedo porque, como decía hace un momento, el hecho de ser feliz no es decir a todo que sí. El hecho de vivir una vida plena y feliz no quiere decir que uno no tiene miedo. Quiere decir que puede estar un paso más allá de ese miedo, que lo reconoce y aún a pesar de, actúa. No se deja ganar del miedo. Todos tenemos miedo, es natural. Es tan natural que por eso fue que se crearon las sociedades, ¿no? Nos empezamos a agrupar y nos empezamos a meter en cuevas para que no nos comieran los predadores. Recuerdo las palabras de Nelson Mandela, quien afirmaba que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de sobreponerse a ese miedo. Es exactamente eso, es saber que podemos tener miedo, que es natural en nosotros, pero que si damos un paso más allá, tenemos un mundo completamente nuevo por descubrir y por disfrutar sobre todo. Quítate la máscara, capítulo 42. Vivimos con muchísimas máscaras tratando de aparentar cosas que no somos muchas veces, o tratando de agradarle a personas que ni siquiera se dan cuenta de que existimos. Uno piensa que está haciendo buena cara para el jefe o para alguna persona del trabajo y ni siquiera se dan cuenta que uno existe. Es bueno ser uno mismo y es bueno atreverse a ser lo que uno sea. Cuando uno es honesto con uno, las demás cosas empiezan a surgir muy bien y es casi que una respuesta automática. Capítulo clave para todos los colombianos en esta época de transición de la guerra al post-conflicto, el perdón. Uy, es muy importante. Es muy importante entender que el perdón que nosotros damos, número uno, no es un salvoconducto para que las personas sigan cometiendo tonterías, pero número dos, que también tiene que ser activo. Yo no puedo decir te perdono y ya, sino que tiene que incurrir en una acción. Si yo estoy pidiendo perdón o dando perdón, es porque yo estoy haciendo algo
conmigo, con mis actitudes, con mi forma de pensar o de ser, para no volver a recaer en lo mismo. O si no, vamos a entrar en un círculo vicioso de pido perdón, me equivoco, pido perdón, me equivoco. Pero también tenemos que tener en cuenta que todos nos equivocamos y que todos necesitamos pedir perdón y ser perdonados por muchas cosas. ¿Cuál es peor o cuál es más grave? Es un juicio de valor que realmente sería muy difícil de explicar y ponerlo en una balanza. Al perdonar se libera uno de una carga de energía negativa, ¿no? Uno cuando perdona a alguien no le está haciendo un favor a la otra persona, se lo está haciendo a uno mismo. Quitarse ese odio, esa amargura, ese resentimiento. Es dejar de dañarse el día por cosas que ya la otra persona ni siquiera piensa. Uno sigue bravo con alguien y esa persona se le olvidó tal vez, pero uno es el que carga esa amargura y ese odio y de hecho eso termina enfermándolo a uno. Uno puede somatizar eso y termina siendo súper perjudicial. Una recomendación muy importante, la del capítulo 45, cómo dejar de vivir de mal genio. Ese mal que acosa a tanta gente, con tantas tensiones, tantos problemas, tantas dificultades, el mal genio aflora rápidamente. ¿Cómo evitarlo? Agradeciendo. Definitivamente estar agradecido constantemente es algo que le ayuda a uno en muchas facetas, entre esas a mejorar el genio. Y se nos olvida mucho agradecer, damos todo por sentado, damos absolutamente todo por sentado. Hace poco me pasó, estaba en mi casa, tenía que salir muy temprano en la mañana, me levanté, me iba a bañar y sale el agua fría. Y yo me congelé, pero además, ¿por qué está saliendo el agua fría? De la rabia. No había luz. No había luz y sin luz no enciende el calentador de gas y si no hay calentador de gas no hay agua caliente. Son cosas bobas, son cosas sencillas, pero uno las da por sentado. Y cuando uno da todo por sentado, pues se da cuenta que está dejando pasar un montón de cosas. Y así da por sentado absolutamente todo. El tinto que le ofrecen a uno en la oficina, la persona que le abre la puerta, con quien uno come y comparte, cómo llegan esos alimentos a la mesa de uno. Tantas cosas que uno empieza a perderlas. Muy bien, pues muchas gracias, Salman. Desafortunadamente se nos agotó el tiempo. Muchas gracias, Salman Ben Haim, por compartir sus ideas, sus conocimientos, sus experiencias con los oyentes de Líderes RCN. Felicitaciones por su libro, 50 reflexiones para ser feliz. Muchas gracias a ustedes por el espacio, a ti por la entrevista y bueno, que disfruten el libro.